Millonario se enfrenta a una repartidora de comida y se enamora perdidamente. Antes de profundizar en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. Isabela Ruiz pedaleaba con fuerza como si el mundo se le fuera en ello. Y en cierto sentido, era así. Su turno de repartidora estaba a punto de acabar, pero ese último pedido le estaba quitando más tiempo del que esperaba. Vamos, vamos, murmuró, esquivando a un peatón distraído que caminaba lentamente mirando el móvil. Finalmente llegó a Papas y Asociados, un despacho de abogados tan sofisticado que hasta la recepcionista parecía sacada de un anuncio de perfumes franceses. Justo cuando las puertas del ascensor se abrieron, un grupo de abogados entró, hablando de asuntos que parecían importantes. Probablemente discutirían sobre contratos millonarios, no sobre cómo pagar la renta, como ella. Sin pensarlo dos veces, Isabela se coló tras ellos, deslizándose por las puertas que se cerraban como una experta ninja de reparto. Perfecto, se susurró. Pero justo entonces, un hombre más entró. Traje impecable, cabello perfectamente peinado, una presencia que imponía. En ese preciso momento, el ascensor soltó un fuerte pitido. Bip, bip. Uno de los abogados miró el panel digital y abrió mucho los ojos. Hemos superado el límite de peso. Se intercambiaron miradas entre todos. Uno de ellos se volvió hacia Isabela. Alguien tiene que bajarse. Isabela parpadeó. Bueno, ¿quién fue el último en entrar? Miró al hombre de traje impecable. Claramente él. El hombre arqueó una ceja, sorprendido por la insinuación. Yo. Sí. Isabela se encogió de hombros. Regla básica de fila, el último que entra es el primero que sale. Un abogado murmuró, buen punto. Pero antes de que el hombre pudiera salir, se cruzó de brazos. No pienso bajarme. Tengo una reunión importante. Isabela imitó su gesto. Yo también tengo un compromiso importante. Y mi propina depende de esta entrega. Los abogados intercambiaron miradas tensas. Señorita, por favor, espere el siguiente ascensor. Será solo un momento. Unos minutos pueden costarme la entrega, replicó ella. ¿Por qué debería bajarme yo y no él? Señaló de nuevo al hombre del traje, quien ahora sonreía levemente como si disfrutara de la situación. Porque él es Adrián Papadakis, el director general de esta firma. Isabela parpadeó. ¿Y eso qué? Los directores también pueden esperar. Hubo un silencio incómodo. Adrián sonrió de forma desafiante. ¿Tienes agallas? Tengo prisa, replicó Isabela. Y yo una compañía que dirigir. Finalmente, uno de los abogados, para evitar una guerra, salió del ascensor. Listo. Se acabó la discusión. Las puertas se cerraron y el ascensor subió. Isabela lanzó una mirada a Adrián. Apuesto que consiguió su puesto discutiendo hasta ganar. Apuesto que serías una abogada excelente, le devolvió. Isabela soltó una risa irónica. ¿Por qué todo el mundo dice lo mismo en el piso 28? Los abogados salieron primero, ignorándola por completo. Adrián se marchó a su oficina y ella fue a dejar su entrega. Al revisar el destinatario, se quedó petrificada. No puede ser. Respiró hondo, rezando porque fuera un error. Tocó la puerta, resignada. Adrián levantó la vista, sorprendido. ¿Tú otra vez? Isabela forzó una sonrisa que parecía más una mueca. Sí, las ironías de la vida. Colocó la bolsa de comida sobre su escritorio con más fuerza de la necesaria. Aquí tiene su almuerzo, señor director, que no puede esperar el ascensor. Adrián contuvo una carcajada. Parece que el destino quiere que nos encontremos. O que estoy sufriendo una maldición. Adrián tomó la bolsa y la miró pensativo. ¿Hablas bien? ¿Has considerado hacer algo más que repartir comida? Isabela frunció el ceño. Ya me lo han dicho antes. Eres ingeniosa, aguda y valiente. Ella bajó la mirada. Estudié derecho un tiempo, pero tuve que dejarlo.
¿Por qué? Motivos personales, dijo encogiéndose de hombros. Si va a darme un discurso motivacional, ahórrese el esfuerzo. Adrián soltó una risita. Luego garabateó algo en un papel y se lo desluzó. Un caso hipotético, un empleado despedido injustamente. ¿Cómo lo defenderías? Isabela rodó los ojos, pero el desafío le pudo. Leyó el caso. Depende del contrato y de su antigüedad. Si no hubo preaviso, puede reclamar indemnización. Si el contrato tiene cláusulas específicas, puede alegar incumplimiento. Adrián sonrió, encantado. Eres brillante. Ella bufó. ¿Era una prueba? Y la aprobaste. Genial. ¿Ya puedo irme? Adrián le tendió una tarjeta de presentación. Ven a verme mañana. Puede que tenga algo mejor para ti. Isabela arqueó una ceja. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad. Isabela tomó la tarjeta y salió sin decir nada. Adrián la vio alejarse, intrigado. Isabela salió del edificio mirando la tarjeta como quien mira un billete de lotería. Cuando llegó a su apartamento, su compañera de piso, Lucía, estaba viendo un reality con un tazón de palomitas. ¿Cómo te fue con los abogados? Isabela se desplomó en el sillón. Me echaron del ascensor, discutí con el jefe de la empresa y ahora quiere ofrecerme trabajo. Lucía abrió los ojos. Espera. ¿El tipo del ascensor? El mismo. Lucía se tapó la boca para no reírse. Si fuera una película, te casarías con él en 6 meses. Isabela le lanzó una almohada. Esto es la vida real, Lucía. Solo quiero pagar mis cuentas. ¿Y qué vas a hacer? Isabela miró la tarjeta y respiró hondo. Creo que iré. No tengo nada que perder. Al día siguiente, vestida lo más formal que su presupuesto le permitía, blusa azul, pantalón negro y zapatos incómodos, Isabela regresó al edificio. Esta vez, sin uniforme de repartidora. La recepcionista la reconoció de inmediato. ¿Tú otra vez? Isabela sonrió. Esta vez sin bolsa de comida. La mujer se rió y llamó a Adrián. Señor Papadakis, su invitada está aquí. Tras una pausa, asintió. ¿Puede subir? Isabela caminó hacia el ascensor, esta vez sin que nadie la echara. Cuando llegó a la oficina, Adrián estaba sentado tras su gran escritorio de madera oscura, leyendo unos documentos. Levantó la vista al escuchar el sonido de la puerta. Bienvenida, Isabela, dijo, sonriendo. Aún no he aceptado nada, respondió, cruzándose de brazos. ¿Entonces por qué viniste? Curiosidad. Adrián asintió con satisfacción. Perfecto. Siéntate. Isabela dudó un instante, pero terminó sentándose frente a él. Adrián sacó un expediente y lo dejó sobre el escritorio. Este sería tu primer reto. Ella tomó el documento y lo revisó rápidamente. Un contrato real. Exclamó, sorprendida. Exacto. Quiero que lo revises y me digas si encuentras algo inusual. Isabela entornó los ojos. Esto sigue pareciendo una prueba. Adrián sonrió ampliamente. Por supuesto que lo es. Pero así aprenderás. Resoplando con resignación, Isabela sacó un bolígrafo y comenzó a leer. En apenas unos minutos, ya estaba marcando varias cláusulas. Adrián observaba divertido. ¿Has encontrado algo? Ella levantó la mirada. Esta cláusula permite al contratista imponer cualquier multa a su conveniencia. Eso puede ser legal, pero no ético. Adrián asintió con una expresión aprobatoria. Me gusta tu forma de pensar. Isabela se cruzó de brazos. ¿Entonces pasé la segunda prueba? Él se levantó y le ofreció la mano. Si aceptas el trabajo, este será tu día a día. Ella dudó por un momento antes de estrecharle la mano. Acepto. Pero no pienso ir por café. Adrián soltó una carcajada. Ya veremos.
Poco después, Isabela fue presentada como la nueva asistente de dirección. Los murmullos no se hicieron esperar. ¿Es la chica del ascensor? Sí. Era repartidora. Isabela rodó los ojos. Genial. Mi reputación está asegurada. Una mujer de sonrisa amable, Elena, secretaria de Adrián, se acercó a ella. No te preocupes. Pronto se olvidarán. O lo recordarán para siempre, pensó Isabela con ironía. Elena le mostró su escritorio, situado a poca distancia del de Adrián. Aquí trabajarás. Empieza ordenando estos archivos. Isabela vio la enorme pila de papeles. ¿Es algún tipo de castigo? No. Es un día normal aquí. Suspirando resignada, empezó a revisar los documentos. En menos de 15 minutos ya había detectado 2 errores graves y los estaba marcando. Adrián pasó junto a su escritorio y se detuvo, sorprendido. Ya encontraste fallos. Si me vas a despedir por corregir errores, avísame pronto. Adrián soltó una risa corta. Relájate. Estás haciendo exactamente lo que esperaba. Ella soltó el aire que había contenido. Menos mal, porque ya voy por el segundo contrato. Adrián la observaba, claramente impresionado. A este ritmo, pronto serás tú quien me mande. Isabela sonrió de lado. No lo dudes. Pero no todo era alegría. Pronto notó que algunos empleados no estaban contentos con su presencia. Especialmente Tomás, un abogado experimentado, que desde el almuerzo no dejaba de mirarla con recelo. Finalmente, se acercó a ella. Sabes que no mereces este lugar, ¿verdad? Isabela levantó una ceja. ¿Y tú quién eres para decidir eso? Yo estudié durante años para estar aquí. Tú hace una semana entregabas hamburguesas. Ella sonrió tranquilamente. Y aún así, aquí estoy. Tomás se sonrojó de rabia. Ya veremos cuánto duras. Isabela ladeó la cabeza. ¿Quieres apostar? En ese momento, Adrián apareció. ¿Ya terminaron su concurso de egos? Tenemos un cliente esperando. Isabela siguió a Adrián, dejando a Tomás frustrado tras ella. No podía creerlo. Hacía apenas una semana repartía comida en las calles de Atenas y ahora era la asistente de un director general en un despacho de abogados de prestigio. Si alguien se lo hubiese dicho, se habría reído en su cara. Pero allí estaba, revisando contratos bajo la mirada atenta de quienes deseaban verla fracasar. Y aunque le importaba más de lo que admitiría, no pensaba darles el gusto. Adrián pasó junto a su escritorio con una carpeta en mano. ¿Terminaste los contratos que te di? Ella tomó el fajo de papeles. Si quieres, los puedo revisar también con los ojos cerrados. Él se rió. Toma esta carpeta. Tenemos una reunión importante en 10 minutos. Isabela abrió los ojos de par en par. ¿Voy a una reunión? Si quieres aprender, tienes que ver cómo se maneja todo en la práctica. Ella se enderezó, agarró la carpeta y lo siguió. Era curioso, aunque no era abogada, se sentía más integrada que varios de los que la miraban por encima del hombro. Al llegar a la sala de reuniones, un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro, los esperaba, luciendo impaciente. Miró a Adrián y luego a Isabela. ¿Quién es ella? Adrián sonrió. Mi asistente, Isabela Ruiz. El hombre frunció el ceño. Esperaba a alguien con más experiencia. Isabela sonrió dulcemente. Curioso. Yo esperaba clientes más educados. Adrián disimuló una carcajada mientras el cliente se quedaba sin palabras. Y aquello apenas empezaba. Isabela terminó de organizar los papeles que tenía sobre el escritorio, mientras sentía la mirada de algunos abogados que no dejaban de observarla. No era la primera vez que sentía esas miradas llenas de desconfianza o desdén, pero ya había decidido que nada la haría retroceder. Acomodó un par de carpetas y caminó hasta la oficina de Adrián, tocando suavemente la puerta antes de asomarse. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Adrián levantó la vista de su ordenador y sonrió.
Claro, pasa. Isabela entró, cerrando la puerta detrás de ella. Sostenía una carpeta entre las manos, una que le habían pedido revisar con urgencia. Encontré un error en el contrato del cliente que se firmaría mañana. Si no lo corregimos, podríamos estar comprometiendo la posición de la empresa. Adrián extendió la mano y ella le entregó el documento. ¿Qué tipo de error? Hay una cláusula de rescisión que no está clara. Dependiendo de la interpretación, podríamos estar dándole ventaja al proveedor en caso de conflicto. Adrián revisó el contrato y asintió lentamente. Buen trabajo. Esto podría habernos costado mucho. Isabela sonrió apenas. Solo hago lo que me corresponde. Adrián dejó la carpeta sobre su escritorio y se levantó. Vamos a corregirlo de inmediato. Mientras caminaban hacia la sala de juntas, Isabela notó que algunos colegas los miraban, murmurando entre ellos. No era difícil imaginar de qué hablaban. Desde su llegada, había alterado el ambiente de la firma, y muchos no se lo perdonaban. En la sala, revisaron cada cláusula, línea por línea. Adrián se mostró impresionado por la capacidad de análisis de Isabela, y en más de una ocasión soltó una leve sonrisa al ver las anotaciones que ella había hecho. «Tienes ojo clínico», comentó en voz baja. «Es más terquedad que otra cosa», respondió ella, haciendo que ambos rieran suavemente. Al salir de la reunión, Adrián la detuvo un momento en el pasillo. «Quiero que vengas conmigo a una cena de negocios esta noche». Isabela parpadeó, sorprendida. ¿Una cena? Con un cliente importante. Tu conocimiento sobre los contratos puede ser muy útil para cerrar el acuerdo. Ella dudó unos segundos. Está bien, aceptó finalmente. Perfecto. Te recojo a las 8. Isabela asintió y volvió a su escritorio, intentando convencerse de que era solo trabajo. Solo trabajo. Esa tarde, Lucía se acercó a ella mientras organizaba algunos documentos. «Así que vas a salir con el jefe», dijo con una sonrisa pícara. Isabela negó con la cabeza. «Es una cena de negocios, nada más». «Sí, claro», replicó Lucía, divertida. «Y yo soy la reina de Grecia». Isabela soltó una risa, pero en el fondo no podía evitar sentirse un poco nerviosa. Cuando llegó la hora, se preparó con el mejor atuendo que pudo conseguir. Un vestido azul marino sencillo, unos tacones modestos y el cabello recogido de manera elegante. Al salir del edificio, vio a Adrián esperándola junto a un coche de aspecto discreto. «Estás muy profesional», comentó él con una sonrisa, abriéndole la puerta. «Gracias», respondió ella, intentando mantener la compostura. El restaurante donde se encontraron con el cliente era elegante pero sobrio. Un lugar donde los tratos importantes se cerraban con un apretón de manos firme y una copa de vino. El cliente, un hombre de unos 50 años llamado Tomás Spiridakis, los recibió con una sonrisa diplomática. «Encantado de conocerla, señorita Ruiz», dijo, estrechándole la mano. «El gusto es mío», respondió Isabela, segura. Durante la cena, Isabela se mantuvo serena, respondiendo preguntas técnicas sobre el contrato con claridad y aplomo. Tomás parecía cada vez más impresionado, lanzando miradas de aprobación hacia Adrián. Cuando llegó el postre, Tomás soltó una carcajada. «Adrián, si no contratas a esta joven para tu equipo legal permanente, cometerás un grave error». Adrián sonrió y miró a Isabela. «Créame, Tomás, estoy muy consciente de su valor». Isabela sintió que se le calentaban las mejillas, pero se obligó a mantener una expresión neutral. La cena terminó con un acuerdo prácticamente sellado. Al salir, Adrián la acompañó hasta el coche. «Estuviste increíble», dijo mientras abría la puerta para ella. «Solo hice mi trabajo», respondió Isabela, encogiéndose de hombros. Adrián la observó unos segundos antes de decir: «Lo hiciste mejor que muchos abogados con más experiencia que tú». Ella desvió la mirada, incómoda con el cumplido. «Gracias», murmuró. El trayecto de regreso fue tranquilo. Ninguno habló mucho, pero la tensión era palpable. Isabela sabía que algo había cambiado,
aunque no sabía exactamente qué ni cómo enfrentarlo. Al llegar a su apartamento, bajó del coche rápidamente. «Gracias por traerme», dijo. «Gracias a ti por aceptar venir», respondió Adrián. Se despidieron con una ligera sonrisa y ella subió corriendo las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza. Ya en casa, Lucía la esperaba en el sofá, con una sonrisa ansiosa. «Cuéntamelo todo». Isabela se dejó caer a su lado. «Fue una cena de negocios, nada más». Lucía la miró con escepticismo. «¿De verdad? ¿Ni un poquito de química?» Isabela suspiró. «Quizá un poquito». Lucía aplaudió divertida. «Lo sabía». «Pero no va a pasar nada», dijo rápidamente Isabela. «Claro, claro», bromeó su amiga. Isabela sonrió y se recostó en el sillón, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza, algo que iba más allá de su lucha diaria por sobrevivir. Quizá, solo quizá, su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. Al día siguiente, Isabela llegó temprano a la oficina. Quería dejar claro que estaba ahí para trabajar duro, no para convertirse en el centro de rumores. Saludó a la recepcionista y se dirigió directo a su escritorio, donde ya había una pila de documentos esperándola. No pasó mucho tiempo antes de que Adrián se acercara. «Buenos días», Isabela saludó con una sonrisa. «Buenos días», respondió ella, levantando la vista. «Hoy tenemos una reunión importante. Quiero que vengas conmigo». Isabela parpadeó. «¿Yo?» «Sí. Tu opinión será valiosa». Ella asintió, disimulando los nervios que empezaban a acumularse en su estómago. La reunión era con un cliente complicado, uno que tenía fama de ser difícil de convencer. Cuando entraron en la sala de conferencias, Isabela notó de inmediato las miradas curiosas de los abogados reunidos. «Buenos días», saludó Adrián, tomando asiento. El cliente, un hombre mayor llamado señor Kouris, miró a Isabela con escepticismo. «¿Y esta joven?» «Es parte de mi equipo», respondió Adrián con firmeza. La reunión comenzó y, como era de esperarse, el señor Kouris empezó a cuestionarlo todo. Adrián lo manejaba con paciencia, pero hubo un momento en que el cliente puso en duda una cláusula que Isabela había ayudado a redactar. «No me convence esa redacción», dijo, frunciendo el ceño. Adrián miró a Isabela, dándole espacio para intervenir. «Si me permite, señor Kouris», comenzó ella, con voz firme pero respetuosa, «la cláusula está diseñada para proteger sus intereses en caso de incumplimiento del proveedor. Podemos reforzar la redacción si lo prefiere, pero eliminarla lo dejaría más expuesto». El hombre la miró unos segundos, sopesando sus palabras. Finalmente asintió. «Explícamelo de nuevo». Isabela repitió su argumento con paciencia, detallando cada posible escenario. Al terminar, el señor Kouris se recostó en su silla, asintiendo lentamente. «Bien pensado». La reunión continuó sin mayores contratiempos, y cuando terminó, Adrián le dedicó una mirada de orgullo a Isabela. «Buen trabajo», le susurró mientras salían de la sala. Ella sonrió, sintiendo una chispa de satisfacción. Pero no todo el mundo estaba contento. Desde la otra punta de la oficina, Isabela notó a Marcos, uno de los abogados más antiguos, observándola con una expresión dura. Sabía que algunos nunca aceptarían que ella estuviera allí. Y lo aceptaba. No había llegado para agradar a todos. Había llegado para demostrar de que era capaz. De vuelta en su escritorio, recibió un correo de Adrián. «¿Puedes venir a mi oficina?» Se levantó y caminó hacia allí, llamando suavemente a la puerta antes de entrar. «Pasa», dijo él, sonriendo. «¿Qué necesitas?» Adrián señaló una carpeta sobre su escritorio. «Quiero que revises este contrato. Es un acuerdo de distribución importante. Hay que asegurarse de que todo esté en orden antes de firmarlo». Isabela tomó la carpeta y empezó a leer en silencio. Después de unos minutos, alzó la mirada. «Aquí hay una cláusula que podría interpretarse en contra de nuestro cliente si no se especifica mejor». Adrián se cruzó de brazos, sonriendo satisfecho.
sabía que lo notarías. Isabela sonrió de lado. ¿Esto era otra prueba? No exactamente. Es parte del trabajo. Pero sí quería ver cómo lo resolverías. Y me estás impresionando cada día más. Isabela sintió un ligero calor en las mejillas, pero bajó la vista para ocultarlo. Gracias, dijo simplemente. Adrián se acercó un poco más, apoyándose en el borde de su escritorio. Sé que no ha sido fácil para ti desde que llegaste. Sé que algunos te miran como si no merecieras estar aquí. Pero quiero que sepas que yo creo en ti. Isabela levantó la vista, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Gracias, Adrián. Eso significa mucho para mí. Por un momento, ambos se miraron en silencio. Algo flotaba en el aire, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Finalmente, Adrián rompió el momento. Bueno, mejor volvamos al trabajo antes de que empiecen los rumores. Isabela soltó una risa suave y asintió. Buena idea. Salió de su oficina sintiéndose más ligera, más segura de sí misma. Quizá, solo quizá, estaba empezando a construir algo que valía la pena. La tarde transcurrió con normalidad, aunque Isabela no pudo evitar notar cómo algunos compañeros seguían observándola de reojo. No les dio importancia. Había aprendido a ignorar ese tipo de actitudes. Más tarde, mientras revisaba unos documentos, Lucía se acercó. ¿Vas a quedarte hasta tarde otra vez? Parece que sí. No trabajes demasiado. Tienes que cuidar esa cabeza brillante que tienes. Isabela sonrió. Lo intentaré. Lucía se alejó, dejándola concentrarse en su tarea. Estaba tan absorta leyendo una cláusula complicada que no se dio cuenta de que Adrián había vuelto a acercarse hasta que escuchó su voz. ¿Te molesto? Ella levantó la vista rápidamente. No, claro que no. Quería preguntarte si te gustaría acompañarme mañana a una presentación de un nuevo proyecto. Es en un hotel del centro. Podría ser bueno para que hagas más contactos. Isabela dudó un momento. ¿No sería raro que fuera contigo? Adrián negó con la cabeza. Es una presentación abierta. Muchos empleados van con sus superiores. Ella asintió lentamente. Está bien. Iré. Perfecto, dijo Adrián, sonriendo. Te recojo en la oficina. Se alejó, dejándola con una mezcla de nerviosismo y emoción que no sabía muy bien cómo manejar. Al llegar a casa esa noche, Isabela le contó a Lucía. ¿Una presentación? Preguntó su amiga, alzando una ceja. Sí. Trabajo, nada más. Lucía la miró de forma significativa. Claro. Trabajo. Isabela se rió. Eres insoportable. Lucía se encogió de hombros. Te estoy diciendo la verdad. Isabela suspiró, pero en el fondo, sabía que su amiga no estaba del todo equivocada. Algo estaba cambiando. Y no podía negar que una parte de ella empezaba a preguntarse a dónde la llevaría todo aquello. La mañana siguiente amaneció soleada en Atenas y el cielo despejado parecía un buen augurio. Isabela llegó a la oficina puntual, lista para la jornada y para la presentación que tendría más tarde con Adrián. Se aseguró de llevar una carpeta con documentos relevantes, por si llegaba a necesitarlos. Cuando Adrián la vio llegar, se acercó con una sonrisa tranquila. ¿Lista para la presentación? Lo más lista que puedo estar, respondió ella, ajustándose la blusa. Perfecto. Partiremos en media hora. Durante ese tiempo, Isabela terminó de revisar un par de contratos y se aseguró de dejar todo organizado en su escritorio. No quería que nadie usara su ausencia como excusa para señalarla. Cuando llegó el momento, bajaron juntos al estacionamiento, donde Adrián ya tenía preparado su coche. El trayecto hasta el hotel fue tranquilo, aunque en el aire flotaba esa misma tensión ligera que parecía acompañarlos últimamente. No te preocupes, dijo Adrián, como si pudiera leerle los pensamientos. Esta presentación es bastante relajada. Solo escucha, haz preguntas si quieres, y si se da la oportunidad, habla con algunos de los presentes.
Isabela asintió. Entiendo. Al llegar, el hotel era impresionante, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. La sala de conferencias estaba llena de gente en trajes elegantes, charlando animadamente mientras esperaban el inicio del evento. Adrián la guió hasta un par de asientos en las primeras filas. Durante la presentación, varios directores de empresas importantes expusieron sus proyectos, y poco a poco, Isabela se dio cuenta de que entendía más de lo que pensaba. Tomó notas, analizó las propuestas mentalmente y formuló preguntas inteligentes. Cuando llegó la hora del cóctel posterior, Adrián la presentó a varios colegas y empresarios. Isabela se desenvolvió con soltura, sorprendiendo incluso a sí misma. Algunos la miraban con cierta curiosidad, como si no esperaran tanta seguridad de alguien que, hasta hacía poco, era una desconocida en el bufete. En un momento, mientras conversaban con un ejecutivo de una empresa de tecnología, Adrián le pidió a Isabela que explicara un punto legal sobre protección de datos en los contratos internacionales. Ella lo hizo sin titubear, ganándose una sonrisa de aprobación tanto del cliente como de Adrián. Cuando finalmente se despidieron, ya de regreso en el coche, Adrián rompió el silencio. Hoy estuviste espectacular. Isabela sonrió, acomodándose en el asiento. Solo hice mi parte. Hiciste mucho más que eso, dijo él, mirándola de reojo. Cada vez me sorprendes más. Ella bajó la vista, luchando por mantener la compostura. Gracias. Regresaron a la oficina ya avanzada la tarde. Al bajar del coche, Adrián se acercó un poco más. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? Isabela se quedó inmóvil, sorprendida. ¿Una cena? Repitió, como si no hubiera oído bien. Sí. No de negocios. Solo tú y yo. Como dos personas normales. Isabela tragó saliva. Sabía que aceptar esa invitación era cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero también sabía que, si seguía negándolo, terminaría arrepintiéndose. Está bien, dijo finalmente, casi en un susurro. Adrián sonrió. Te recojo a las 8. Ella asintió, sintiendo un hormigueo en el estómago. Durante el resto de la tarde, Isabela intentó concentrarse en su trabajo, pero era inútil. Su mente no dejaba de divagar, preguntándose qué significaría esa cena y cómo cambiaría las cosas entre ellos. Cuando llegó a casa, Lucía la esperaba sentada en el sofá, con una sonrisa de oreja a oreja. «Te ves diferente», exclamó. Isabela se dejó caer a su lado. No sé si estoy emocionada o aterrada. ¿Una cita? Una cena, corrigió Isabela, aunque no sonó muy convincente. Lucía le lanzó una mirada divertida. Llámala como quieras. Solo asegúrate de disfrutarla. Isabela subió a su habitación para prepararse. Optó por un vestido sencillo, elegante pero no exagerado, y dejó su cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Cuando Adrián llegó, ella bajó las escaleras y lo encontró esperándola junto al coche. Llevaba un traje oscuro, sin corbata, y sonreía de esa manera que siempre conseguía desarmarla. «Te ves hermosa», dijo, sin rodeos. «Gracias», respondió ella, sintiendo cómo sus mejillas se calentaban. Subieron al coche y condujeron en silencio por las calles iluminadas de Atenas hasta llegar a un pequeño restaurante escondido entre callejones empedrados. El lugar tenía un encanto rústico, con luces tenues y música suave de fondo. Durante la cena, hablaron de todo menos de trabajo. Isabela descubrió que Adrián era mucho más humano y divertido de lo que aparentaba en la oficina. Él, por su parte, quedó aún más fascinado por la inteligencia y el ingenio de ella. Cuando terminaron, salieron a caminar por las calles tranquilas. En un momento, Adrián se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Sé que esto podría complicarlo todo», dijo en voz baja, «pero no quiero seguir fingiendo que no siento algo por ti». Isabela sintió que su corazón latía tan fuerte que temió que él pudiera oírlo. «Yo tampoco quiero fingir», susurró. Adrián dio un paso adelante, acercándose a ella. «¿Puedo?»
Ella asintió, y él la besó suavemente, como si temiera romper algo frágil. Fue un beso cargado de promesas, de sentimientos no dichos, de una conexión que ya no podía negar. Cuando se separaron, Isabela sonrió. Parece que acabamos de cruzar una línea. Una línea que no pienso lamentar, dijo Adrián, tomando su mano. Caminaron de regreso al coche en silencio, pero esta vez era un silencio cómodo, lleno de una nueva complicidad. Al llegar a su edificio, Isabela bajó y se despidió de él con una sonrisa. Gracias por esta noche. Gracias a ti por aceptar venir, respondió Adrián. La vio entrar al edificio antes de arrancar el coche y alejarse. Isabela subió a su departamento, se recostó en su cama y dejó escapar una risa silenciosa. Su vida había cambiado. Y aunque no sabía exactamente qué le esperaba, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. La mañana siguiente, Isabela llegó a la oficina con una sonrisa que no podía ocultar. No era una sonrisa obvia, pero quienes la conocían bien habrían notado el brillo distinto en sus ojos. Se sentó en su escritorio y empezó a trabajar, decidida a que nada alterara su profesionalismo, sin importar lo que hubiera pasado la noche anterior. A media mañana, Adrián pasó cerca de su escritorio. Apenas cruzaron una mirada y un leve asentimiento de cabeza bastó para que todo estuviera dicho. Ambos sabían que debían ser cuidadosos. Lucía se acercó unos minutos después, moviendo las cejas de forma insinuante. «Te ves muy feliz», comentó en voz baja. «No empieces», advirtió Isabela, aunque una sonrisa escapó de sus labios. Lucía soltó una risita y regresó a su escritorio, dejando que Isabela se concentrara en sus tareas. Todo parecía ir bien hasta que recibió un correo con un asunto que le heló la sangre: revisión urgente de desempeño, asistencia requerida. Isabela frunció el ceño. ¿Otra vez? Cuando abrió el mensaje, vio que era una reunión convocada por Marcos y algunos socios del bufete. El motivo era una revisión de prácticas internas. No era difícil adivinar que ella era el objetivo. Respiró hondo y se preparó mentalmente. No iba a dejarse intimidar. Cuando llegó la hora, entró a la sala de juntas con la cabeza en alto. Allí estaban Marcos, algunos socios y, para su alivio, también Adrián, sentado al fondo con los brazos cruzados, observando todo. «Gracias por venir, señorita Ruiz», dijo Marcos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Queremos revisar algunos procedimientos que han sido motivo de discusión». «Por supuesto», respondió ella con calma, tomando asiento. La reunión comenzó con preguntas técnicas sobre contratos recientes. Isabela respondió cada una con precisión y seguridad. Cuando intentaron ponerla en aprietos con tecnicismos legales, ella se apoyó en su conocimiento y su intuición, dejando claro que estaba más que preparada. En un momento, Marcos intentó descalificar una de sus decisiones en un contrato importante. «No seguiste el procedimiento estándar», acusó. Isabela alzó una ceja. «Con todo respeto, el procedimiento que utilicé fue aprobado por el propio departamento legal». «Aquí tengo la confirmación por escrito», dijo, sacando una copia del correo electrónico pertinente y deslizándola sobre la mesa. Marcos apretó los labios mientras los demás leían el documento. «¿Algo más?», preguntó Isabela, con voz firme. El silencio fue su respuesta. Finalmente, uno de los socios aclaró la garganta. «Parece que todo está en orden». Marcos no tuvo más remedio que asentir, aunque su expresión era de todo menos amigable. Cuando terminó la reunión, Adrián se acercó a ella mientras recogía sus documentos. «Lo manejaste perfectamente», dijo en voz baja. Isabela sonrió, sintiendo una oleada de satisfacción. No iba a darles el gusto. Salieron de la sala juntos, mientras algunos empleados los observaban con nuevas miradas, esta vez con un respeto que antes no estaba tan presente. Más tarde, mientras Isabela tomaba un café en la pequeña cocina de la oficina, Lucía se le acercó. «Escuché que sobreviviste a la emboscada». «Más que sobrevivir», dijo Isabela, dando un sorbo a su taza. «Les demostré que no voy a ceder». Lucía sonrió ampliamente. «Sabía que eras especial».
Isabela rió, sintiéndose más ligera. Sabía que todavía habría obstáculos, pero cada victoria reforzaba su confianza. Al volver a su escritorio, encontró una nota escrita a mano. Reúnete conmigo en la sala de juntas a las 6 de la tarde, Adrián. Se preguntó qué sería ahora, pero decidió no darle demasiadas vueltas. Siguió trabajando hasta que llegó la hora señalada. Cuando entró en la sala de juntas, la encontró decorada con una luz tenue y una pequeña caja sobre la mesa. Adrián estaba allí, apoyado en el borde de la mesa, sonriendo. ¿Qué es esto?, preguntó ella, curiosa. Un pequeño reconocimiento, respondió. Por sobrevivir a este lugar y demostrar que nadie puede detenerte. Le extendió la caja. Isabela la abrió con cautela y encontró dentro una pluma elegante de diseño clásico. Para que sigas firmando victorias, dijo Adrián, guiñándole un ojo. Isabela sonrió, genuinamente emocionada. Gracias. De verdad. Te lo mereces. Por un momento, el silencio se instaló entre ellos, cargado de significados que no necesitaban palabras. Sabes que esto no va a ser fácil, dijo ella, refiriéndose a todo lo que estaba pasando, incluyendo lo que empezaba a crecer entre ellos. Nada que valga la pena lo es, respondió él, acercándose un paso. Isabela bajó la mirada, pero no se apartó. ¿Qué vamos a hacer? Lo que debamos hacer, respondió Adrián con serenidad. Sin miedo. Ella asintió, sabiendo que no podía seguir negándolo. La velada terminó con una conversación tranquila y risas compartidas, como si, por un rato, el mundo exterior no importara. De regreso en su departamento, Isabela se sentó en la cama, mirando la pluma en sus manos. Era un símbolo de lo lejos que había llegado y de todo lo que aún tenía por conquistar. Sonrió para sí misma, sabiendo que, pasara lo que pasara, ya no era la misma chica que entregaba pedidos en bicicleta. Ahora era alguien que luchaba por su lugar en el mundo y que había encontrado a alguien dispuesto a luchar a su lado. Y eso, pensó, era apenas el comienzo. Al día siguiente, Isabela se presentó en la oficina como siempre, puntual, seria y decidida. A pesar de todo lo que había pasado, o quizá precisamente por eso, sentía que su posición era más firme que nunca. A media mañana, mientras revisaba un nuevo paquete de contratos, recibió un correo de Adrián citándola a una reunión en su oficina. No era algo fuera de lo normal, pero esta vez el asunto del mensaje decía, proyecto especial. Curiosa, tomó su libreta y fue hasta allí. Adrián la recibió con una sonrisa. Pasa, siéntate. Isabela se acomodó en la silla frente a su escritorio. ¿Qué proyecto especial? Él le deslizó una carpeta gruesa. Un nuevo cliente. Una empresa de exportaciones bastante grande. Buscan asesoría legal para expandirse a otros países y quiero que tú lideres la revisión de todos sus contratos iniciales. Isabela abrió los ojos con sorpresa. ¿Yo? Sí. Confío en ti. Ella hojeó los documentos rápidamente. ¿Sabes lo que implica esto? Claro. Implica que tienes la capacidad para hacerlo. Isabela asintió lentamente, dejando que la emoción se asentara en su pecho. No te voy a defraudar. No tengo ninguna duda, dijo Adrián, sonriendo. Pasaron las siguientes horas trabajando codo a codo, analizando cláusulas, buscando vacíos legales, anticipando problemas. Trabajaban tan sincronizados que a veces no necesitaban ni hablar para entender lo que el otro pensaba. Mientras revisaban uno de los documentos, Adrián se inclinó un poco más cerca y sus hombros se rozaron ligeramente. Ambos se tensaron, pero ninguno hizo un movimiento brusco. Solo siguieron trabajando, como si no hubiera pasado nada. Pero había pasado. Cuando terminaron por ese día, Isabela salió de la oficina sintiendo que su corazón latía más rápido de lo normal. Lucía, que no perdía oportunidad de husmear, la interceptó en el pasillo. ¿Proyecto especial, preguntó, sonriendo de manera sospechosa. Trabajo, respondió Isabela rápidamente. Claro. Trabajo muy cercano, bromeó su amiga.
Isabela soltó una risa nerviosa y siguió su camino. Esa noche, de camino a casa, no pudo evitar pensar en todo lo que había cambiado desde que había entrado por primera vez a ese edificio. Y en todo lo que aún estaba cambiando. Los días siguientes pasaron volando. Entre reuniones, análisis de contratos y revisión de documentos, Isabela apenas tenía tiempo para pensar en otra cosa que no fuera el proyecto especial. Pero cada vez que Adrián pasaba junto a su escritorio y le dirigía una de esas miradas que decían más que 1000 palabras, ella recordaba que había algo más entre ellos, algo que todavía no terminaban de definir. Un viernes por la tarde, mientras terminaban de revisar los últimos documentos del proyecto, Adrián se recostó en su silla y la miró fijamente. ¿Te gustaría salir a cenar esta noche? Isabela parpadeó, sorprendida. Sabía que la tensión entre ellos era innegable, pero no esperaba que él fuera tan directo. ¿Cenar?, repitió, como si no hubiera entendido. Sí. No como jefe y asistente. Solo como dos personas que disfrutan de la compañía del otro. Isabela dudó unos segundos. Sabía que no era una decisión simple. Pero también sabía que, en el fondo, ya había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Está bien, dijo finalmente, sonriendo levemente. Genial. Paso por ti a las 8. Esa noche, eligió un vestido sencillo, pero elegante, y dejó su cabello suelto, cayendo en ondas naturales. Cuando Adrián llegó a recogerla, no pudo ocultar su sorpresa. «Te ves increíble», dijo, con una sonrisa genuina. «Gracias», respondió ella, sintiendo un leve rubor en sus mejillas. Fueron a un pequeño restaurante cerca del mar, un lugar tranquilo y acogedor, perfecto para una cena sin presiones. Durante la comida, hablaron de todo, sus familias, sus sueños, sus miedos. Adrián le confesó que, aunque había alcanzado el éxito profesional, a menudo sentía que le faltaba algo importante en su vida. Y últimamente, siento que estoy empezando a encontrarlo, dijo, mirándola a los ojos. Isabela bajó la mirada, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Yo nunca pensé que encontraría algo así aquí, admitió en voz baja. Después de la cena, caminaron juntos por el malecón, disfrutando de la brisa suave y el sonido de las olas. En un momento, Adrián se detuvo y tomó su mano. Sé que no es el momento más sencillo, pero no quiero seguir fingiendo que no siento nada por ti. Isabela lo miró, viendo toda la sinceridad reflejada en sus ojos. Yo tampoco, susurró. Adrián se inclinó lentamente y la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas silenciosas. Cuando se separaron, Isabela apoyó su frente contra la de él y sonrió. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó en un susurro. Lo que sea necesario, respondió Adrián, apretando su mano. Esa noche, al llegar a casa, Isabela sabía que su vida había cambiado para siempre. Y aunque no sabía exactamente qué les esperaba, por primera vez en mucho tiempo, se sentía emocionada en lugar de asustada. El lunes siguiente, Isabela entró a la oficina sintiéndose distinta. No porque llevara un letrero invisible en la frente que dijera algo ha cambiado, sino porque ella misma sabía que ahora había una conexión más profunda entre ella y Adrián, una conexión que ya no podían ocultar. Decidió actuar con normalidad, ser profesional como siempre. Sabía que era lo correcto y que, en ese ambiente lleno de miradas curiosas, cualquier paso en falso sería usado en su contra. Pasó la mañana revisando contratos del nuevo cliente, haciendo anotaciones y corrigiendo cláusulas que otros habían pasado por alto. Estaba tan concentrada que ni siquiera notó que Adrián se había acercado hasta que escuchó su voz baja junto a ella. ¿Puedes venir a mi oficina un momento?, Isabela asintió y recogió su libreta. Al entrar, Adrián cerró la puerta tras ella y la miró con una expresión seria. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Él le pasó una carpeta. Dentro había un correo anónimo enviado a varios socios del bufete. El mensaje insinuaba que su relación era inapropiada y que Isabela había recibido favoritismos por razones personales. Isabela sintió que el estómago se le encogía. No puede ser. No te preocupes, dijo Adrián, viendo su expresión.
No pienso dejar que esto afecte tu carrera ni la mía. ¿Sabes quién fue? No tengo pruebas, pero tengo mis sospechas. Marcos nunca ha dejado de buscar la manera de sacarte de aquí. Isabela respiró hondo, conteniendo la rabia. ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre hacemos, enfrentarlo con hechos. Adrián apoyó las manos sobre su escritorio. Te contraté porque vi en ti una habilidad que rara vez se encuentra. No por ningún otro motivo. Y puedo demostrarlo. Isabela asintió, sintiendo que, a pesar del miedo que intentaba infiltrarse en su pecho, no estaba sola. Estoy lista, dijo, levantando la mirada. Adrián sonrió levemente. Eso me gusta escuchar. Más tarde, convocaron una reunión urgente con los socios para aclarar la situación. Adrián presentó todos los documentos que demostraban que Isabela había sido contratada siguiendo los procedimientos correctos, incluyendo su expediente de desempeño, donde su trabajo sobresalía por mérito propio. Si alguien tiene otra evidencia distinta a las especulaciones, dijo Adrián, mirando a todos los presentes, este es el momento de presentarla. El silencio fue absoluto. Marcos intentó intervenir, pero uno de los socios lo cortó de inmediato. Esto no es una casa de brujas. Si no hay pruebas, no hay caso. La reunión terminó con un cierre firme del tema. Isabela salió de la sala sintiendo que, aunque la batalla había sido desgastante, había ganado una vez más. En el pasillo, Adrián se acercó a ella. ¿Estás bien? Estoy mejor ahora, respondió ella. Él bajó la voz. Estoy orgulloso de ti. Gracias por no soltarme la mano, susurró. Nunca lo haría, dijo él, mirándola de esa manera que siempre lograba ponerle el corazón a mil. Volvieron a sus labores diarias como si nada hubiera pasado, aunque sabían que, en adelante, tendrían que ser aún más cautelosos. Esa noche, mientras revisaban las últimas modificaciones al contrato del nuevo cliente, Adrián la invitó a quedarse un rato más. ¿Te apetece cenar algo aquí mismo?, preguntó. Isabela sonrió. Solo si prometes que no hablaremos de trabajo. Prometido. Pidieron comida y se sentaron en la sala de descanso de la oficina. Era tarde, y la mayoría de los empleados ya se habían ido. Adrián sacó 2 platos de comida griega tradicional y los colocó sobre la mesa improvisada. No está tan mal para una cena improvisada, ¿no? Es perfecta, dijo Isabela, sonriendo. Comieron entre bromas y risas, hablando de tonterías que nada tenían que ver con demandas ni contratos. Cuando terminaron, Adrián la miró fijamente. Sabes que no puedo prometerte que todo será fácil, dijo en voz baja. Nunca lo he esperado, respondió ella, igual de seria. Pero sí puedo prometerte que voy a luchar por ti. Isabela sintió un nudo en la garganta, pero logró sonreír. Entonces estamos en el mismo equipo. Adrián extendió la mano por la mesa y tomó la de ella. Siempre lo hemos estado. Se quedaron así unos minutos, disfrutando de ese pequeño instante de paz. Al día siguiente, se anunció en la oficina que el proyecto que habían trabajado juntos había sido aceptado por el cliente sin ninguna corrección. La noticia se difundió como pólvora, y por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que su talento hablaba más fuerte que los rumores. Algunos empleados se acercaron a felicitarla sinceramente. Otros, como Marcos, apenas disimularon su desagrado. No dejes que te afecte, dijo Lucía al verla sonreír de forma contenida. No lo haré, respondió Isabela, convencida. Sabía que las batallas en esa oficina no terminarían fácilmente, pero también sabía que no estaba sola, y que, después de todo, ella había llegado para quedarse. El futuro todavía era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Isabela no le tenía miedo. Se sentía fuerte. Se sentía capaz. Y, sobre todo, se sentía lista para todo lo que viniera. Los días siguientes en la oficina transcurrieron con relativa calma. Aunque algunos seguían observándola con desconfianza, la mayoría comenzaba a reconocer el trabajo impecable de Isabela. No podían negar que, cada vez que surgía un problema complicado, era ella quien encontraba la solución más rápida y efectiva.
Adrián, por su parte, mantenía su trato profesional en público, pero siempre encontraba maneras discretas de apoyarla. Una mirada de complicidad, un gesto sutil, un correo de felicitación por el trabajo bien hecho. Una tarde, mientras organizaba unos archivos, recibió un mensaje de él. ¿Tienes planes esta noche? Isabela sonrió al leerlo. Respondió rápidamente. Depende. ¿Son planes de trabajo o personales? La respuesta llegó casi de inmediato. Personales. Muy personales. Isabela soltó una risa silenciosa y escribió, entonces sí, tengo tiempo. Esa noche, Adrián la pasó a buscar y la llevó a un lugar diferente, una pequeña playa escondida a las afueras de Atenas. El cielo estaba despejado y las estrellas iluminaban el mar oscuro. Se sentaron en la arena, dejando que la brisa fresca los envolviera. Cuando era niño, dijo Adrián, mirando las olas, solía venir aquí para pensar. Cada vez que algo me agobiaba, me sentaba en este mismo lugar. Isabela lo miró de reojo. ¿Y ahora? ¿Qué piensas? Él se volvió hacia ella, sonriendo suavemente. Que he encontrado algo que nunca pensé que encontraría. Ella bajó la mirada, sabiendo perfectamente a qué se refería. Yo tampoco pensé que mi vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. ¿Te arrepientes? Preguntó, con un deje de preocupación. Isabela negó con la cabeza. Ni un segundo. Adrián tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. No sé qué pasará mañana. Pero sí sé que quiero enfrentar lo que venga contigo a mi lado. Ella sonrió, sintiendo una calidez profunda en el pecho. Entonces estamos de acuerdo. Se quedaron en silencio, escuchando solo el sonido del mar y el latido de sus propios corazones, que parecía sincronizarse cada vez más. La vida en la oficina no se detuvo. Nuevos proyectos llegaban, nuevas batallas legales que enfrentar, nuevas oportunidades para que Isabela demostrara su valía. Pero también nuevos intentos de sabotaje. Una mañana, recibió un paquete anónimo en su escritorio. Al abrirlo, encontró documentos falsificados que, de ser tomados como reales, la harían quedar como incompetente. Respiró hondo, sabiendo exactamente de quién venía todo eso. Adrián, al enterarse, reunió a los socios principales y les presentó una auditoría interna que demostraba la autenticidad de cada uno de los documentos reales firmados por Isabela. Quien haya hecho esto no solo ha intentado dañar a una empleada ejemplar, dijo Adrián con voz firme, también ha puesto en riesgo la reputación del bufete. Los socios no tardaron en iniciar una investigación formal. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran que Marcos había manipulado documentos para intentar incriminarla. El escándalo fue mayúsculo. Marcos fue suspendido de inmediato, y su prestigio en el bufete quedó destruido. Cuando todo terminó, Adrián llamó a Isabela a su oficina. Te lo dije, dijo con una sonrisa orgullosa. Nadie iba a derribarte. Isabela se sentó frente a él, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No porque lamentara la caída de Marcos, sino porque era triste ver hasta dónde podía llegar la envidia. Gracias, dijo, sincera. No tienes que agradecerme. Te defendí porque lo mereces. Tú sola te has ganado tu lugar aquí. Ella lo miró, conmovida. No podría haberlo hecho sin ti. Adrián negó con la cabeza. Tú sola hiciste todo. Yo solo me aseguré de que nadie se atreviera a tapar tu luz. Isabela sonrió, sabiendo que cada palabra era verdadera. Con el tiempo, el ambiente en la oficina cambió. Sin Marcos y sin los rumores constantes, el lugar se volvió más profesional, más enfocado en el trabajo real. Isabela siguió creciendo en su puesto. Su nombre empezó a ser mencionado en reuniones importantes, y su opinión era solicitada en decisiones clave. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia la salida, Adrián la detuvo. Hay algo que he querido preguntarte. ¿Qué cosa? ¿Te quedarías conmigo, no solo en la oficina? Isabela parpadeó, sorprendida. ¿Cómo? Me refiero a dar un paso más allá, dijo, con esa sonrisa que solo usaba cuando hablaba en serio.
No solo ser mi mano derecha en el trabajo, sino también en la vida. Isabela sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Estás hablando de...? Adrián asintió. Estoy hablando de nosotros. De construir algo juntos, fuera de los contratos, las juntas y los casos. Ella lo miró, viendo en sus ojos todo el amor y la determinación que él siempre había llevado dentro. Quiero eso, dijo, con una sonrisa que era mitad risa, mitad llanto de felicidad. Adrián tomó su mano y la besó con ternura. Entonces empecemos. Caminaron juntos hacia el atardecer de Atenas, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Pasaron los meses, y lo que empezó como una alianza improbable se convirtió en algo mucho más fuerte. Isabela y Adrián no solo consolidaron su relación dentro de la oficina, sino también fuera de ella. Se apoyaban en cada reto, celebraban cada logro y enfrentaban juntos cada obstáculo que se cruzaba en su camino. La firma de abogados, ahora bajo una nueva administración más limpia y eficiente, prosperaba como nunca. Los clientes confiaban en ellos, no solo por su experiencia legal, sino por la integridad con la que manejaban cada caso. Una tarde, Adrián la llevó a un café pequeño en el centro de Atenas, un sitio tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Mientras tomaban café en una terraza con vista a la Acrópolis, Adrián sacó un pequeño sobre de su chaqueta. Quería darte esto hace tiempo, dijo, entregándoselo. Isabela lo miró con curiosidad antes de abrirlo. Dentro había una hoja con una propuesta de sociedad. ¿Qué es esto?, preguntó, sorprendida. Quiero que seas mi socia. Oficialmente. Ella lo miró, sin poder ocultar su emoción. ¿De verdad? Te lo has ganado. No solo por tu trabajo impecable, sino por todo lo que eres. Eres parte de esto tanto como yo. Isabela sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero sonrió. Acepto, dijo, firmemente. Adrián tomó su mano y la apretó suavemente. Y no solo eso, agregó. También quiero que sigamos construyendo esta vida juntos, fuera de los juzgados y los contratos. Isabela rió, emocionada. ¿Estás seguro de poder lidiar conmigo todos los días? Me encantaría, respondió, sincero. Se miraron a los ojos, sabiendo que ese momento sellaba algo mucho más grande que un contrato de sociedad. Sellaba un futuro. Un año después, en un pequeño viñedo en las afueras de Grecia, Isabela y Adrián celebraron su boda. Rodeados de amigos, colegas y familiares, sellaron su compromiso con la misma pasión y determinación que siempre los había caracterizado. Isabela, vestida con un elegante vestido blanco sencillo, caminaba hacia el altar con una sonrisa radiante. Adrián la esperaba con los ojos brillantes de emoción. Cuando el oficiante les pidió decir sus votos, Adrián fue el primero en hablar. Desde el primer momento en que discutimos en aquel ascensor, supe que serías diferente. No sabía que cambiarías toda mi vida, pero ahora no puedo imaginar un solo día sin ti a mi lado. Isabela respiró hondo antes de responder. Tuviste en mí algo que ni yo misma podía ver. Apostaste por mí cuando nadie más lo hizo. Hoy, delante de todos, te prometo que seguiré peleando a tu lado, riendo contigo, soñando juntos, y amándote cada día más. El oficiante sonrió. Por el poder que me confiere la ley y la tradición, los declaro marido y mujer. ¿Pueden besarse? Adrián no perdió tiempo y la besó, arrancando aplausos y vítores de los invitados. La celebración continuó bajo las estrellas, con música, risas y el sonido del viento acariciando los campos de vid. Era una noche mágica, el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Lina, la amiga inseparable de Isabela en la oficina, se acercó en un momento de la fiesta y la abrazó. Te lo dije, dijo sonriendo. Siempre fuiste especial. Y tú siempre estuviste ahí, respondió Isabela, con gratitud. Miró alrededor, viendo rostros felices, sintiendo el amor en el aire, y supo que, a pesar de todo lo que había tenido que enfrentar, todo había valido la pena. No era solo el amor lo que había encontrado. Era respeto. Era un hogar. Era un futuro. Años después, cuando recordaban todo lo que habían vivido,
Isabela y Adrián solían reírse de cómo todo empezó, una discusión absurda en un ascensor. Pero ambos sabían que ese encuentro no fue una coincidencia. Fue el principio de su mejor historia. La historia de dos almas que, contra todo pronóstico, se encontraron y se eligieron todos los días, una y otra vez. Y seguirían eligiéndose siempre. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir disfrutando de más historias como esta. Y no olvides ver más relatos conmovedores haciendo clic aquí en la pantalla final.